Nuestro cuarto panelista es Ángel Soto, y Ángel Soto es no político, sino un catedrático y un estudioso. Su campo es la historia, y es el que ha escrito el capítulo sobre Chile. Y Chile, les recuerdo, es el único de los países que estamos analizando que tuvo un gobierno comunista y del cual salió. Ángel Soto es además director de una institución hermana, y diría casi gemela porque nacimos en el mismo año, que se llama Democracia y Mercado, que trabaja específicamente en todos estos temas y con las cuales seguramente colaboraremos en el futuro. Les quiero decir que a la salida después los panelistas tendrán sus libros para fotografiar y que ustedes pueden encontrar los libros del instituto en el stand que está abierto en la feria a partir de mañana. Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al instituto. La verdad que yo, al igual que nuestra presentadora, estoy aquí para aprender, así que estoy gratamente agradecido de esta compañía. Quiero comenzar leyéndoles unas estrofas de un poema que se escribió en 1960 y que comenzaba de la siguiente manera: yo llegaré con mi conciencia clara, yo llegaré con la canción que tengo, con lo que mi partido me enseñara, llegaré con los mismos ojos lentos, la misma voz y con la misma cara a defender frente al insulto muerto, Cuba, tu gesta revolucionaria. Este poema lo escribió el poeta y militante del Partido Comunista Pablo Neruda, quien en 1960 ensalzaba a la revolución cubana en lo que era su canción de gesta, y eran lo que él planteaba serían los argumentos del juicio final. Efectivamente, tal como plantea el historiador chileno Alejandro Sanfrancisco, quien trabajamos juntos en varias cosas, el 1 de enero de 1959 no solo cambiaría la historia de la isla, de esta isla que nos hablaba Carlos Alberto, sino que va a marcar un hito en la historia contemporánea. Los historiadores siempre somos un poco reacios a marcar los hitos, todas las periodificaciones, pero ciertamente que no hay ninguna duda que enero del 59 marca un antes y un después en nuestra historia. Cuba, Fidel, la revolución son consignas que abrían puertas, en teoría, a una sociedad mejor, y en ese sentido Chile no va a ser la excepción, por el contrario a los tradicionales partidos socialistas que teníamos nosotros del año 33, al Partido Comunista que se había fundado en 1922, surgen en los 60 nuevos movimientos como el movimiento de izquierda revolucionario o el MAPU, y van a ir surgiendo varias adhesiones chilenas a la causa revolucionaria, manifestadas fundamentalmente en un punto, y esto es lo central donde quiero centrar los minutos que tengo, en compartir ellos el camino hacia el socialismo, proclamando la vía violenta para acceder al poder. Fidel Castro en Cuba, Salvador Allende en Chile. Pronto ambos van a pasar a ser van a pasar a encarnar el sueño, un liderazgo de ideas que reclamaban cambios revolucionarios, pero que fundamentalmente lo que van a provocar es enfrentar y dividir al continente, dejando toda esa carga, esa pesada carga que se mantiene hasta ahora. El mismo Salvador Allende cuenta que viaja por primera vez a Cuba en enero de ese año 59. Para entonces ya era un destacado político, ya había sido candidato presidencial el año 52, había sido candidato presidencial el año 58, le quedaban todavía dos candidaturas más, la del 64 y la del 70, que es cuando finalmente triunfa. Y en esa primera visita, inicialmente, él sufre una desilusión porque llega a La Habana y ve una marcha militar, y esto lo comienza a poner un poco nervioso, pero sin embargo lo toman y lo llevan a conocer a Ernesto Che Guevara, quien le brinda una cálida bienvenida
y le dice, mire, Salvador, yo a usted le conozco, tiene cosas buenas, otras menos buenas, otras bastante malas, pero sin embargo le dedica su libro Guerra de Guerrillas, escribiéndole lo siguiente, y esto está documentado y está publicado. Le escribe a Salvador Allende, que por otros medios trata de hacer lo mismo. También va a conocer a Fidel, y el mismo Allende dice: conocer a Fidel me significó caer rendido ante esa catarata humana. Ambos lo impresionan, ambos van a hacer que quede grabada en su memoria, ¿no es cierto?, esta imagen de los guajiros que juegan a las cartas, que juegan ajedrez, pero que también las metralletas los están acompañando. Y a partir de eso se va a producir un cambio en el que era inicialmente, o el que se visualizaba, un Allende su excelencia, como le llamamos nosotros al presidente de la República, y de su excelencia va a pasar a entenderse o a verse más bien como el compañero presidente. En 1964, avanzando, el mismo Salvador Allende en una entrevista confirmaba su atractivo por lo que sucedía en Cuba. Confirmaba las palabras del Che Guevara, decía Salvador Allende: la revolución cubana es el catalizador de todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Existen diferencias. En Cuba el socialismo se instaló después de un movimiento insurreccional. Aquí en Chile pensamos llegar al mismo resultado por la vía electoral. Si tendremos éxito, y creo que lo tendremos, Cuba y Chile, dice Salvador Allende, serán los dos ejemplos válidos, aunque sean distintos, de esta fase inicial. No existen diferencias, nosotros haremos el socialismo tal como los cubanos. Y hay que recordar que el mismo Salvador Allende también va a encabezar, alguien lo recordaba acá, encabeza la OLAS, una OLAS que va a tener como consigna esta Organización Latinoamericana de Solidaridad, que tiene como consigna la violencia armada como inevitable. Estoy casi citando de memoria las palabras de Allende. Una violencia armada como inevitable, como legítima. Ya siendo presidente de la República, en 1970, viaja Salvador Allende el año 72, aprovechando un momento de calma política, esa calma que precedía a la tempestad, viaja a La Habana y dice: vine por primera vez en enero de 1959 y prácticamente todos los años hasta 1968 concurrí a Cuba para estar junto a su pueblo y ver cómo se afianzaba su conciencia revolucionaria. Cómo los conductores, dice Allende, de la revolución y cómo Fidel Castro daban el ejemplo de una voluntad creadora para derrotar al imperialismo y hablar el lenguaje de la solidaridad a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno va viendo o cómo se va produciendo esta influencia castrista en la política? Se va viendo en una aniquilación violenta del orden existente, lo que algunos historiadores han denominado: se fue sembrando el odio. Lo que nos caracteriza a nosotros de los 60 en Chile es la siembra del odio. ¿Por qué se produce el golpe de Estado de 1973? Por la ruptura del consenso. ¿Y cómo se fue rompiendo ese consenso? Porque se fue sembrando un odio en donde la política, y esto tratando de sacar esas lecciones, en donde la política se fue convirtiendo en un juego suma cero. O está conmigo o está contra mí. Consignas: les negaremos la sal y el agua. El mismo Salvador Allende declarará en un momento: no soy presidente de todos los chilenos. Durante la Junta de Gobierno, uno de los miembros de la Junta de Gobierno dirá que el mundo se divide entre los humanos y los humanoides. O sea, son consignas que nos llevaban. Y eso es bien importante, porque yo recuerdo, y hago un paréntesis, cuando a Ricardo Lagos le preguntan ¿qué significa esto o cómo va a ser el tercer gobierno de la Concertación? Ricardo Lagos lo primero que dice es: perdón, yo no soy el tercer gobierno, no soy el tercer presidente de la Concertación, perdón. Yo soy el presidente de todos los chilenos. Es decir, nos queda ahí de una manera bastante metida en nuestro subconsciente esto de la ruptura y cómo se fue sembrando el odio y lo que es la construcción del consenso. Vuelvo a Allende. Allende decía:
usando primero la ley y después la violencia revolucionaria. Y ya ya en el gobierno se ve, y hacía una comparación, pensaba mientras Carlos lo escuchaba viendo el caso de Bolivia, la comparación, ¿qué es lo que hace Castro? Nutre el GAP, del grupo de amigos personales, que es la guardia personal de Salvador Allende. Una serie también de internación de armas y la famosa visita, una visita de Estado que dura prácticamente un mes. No, Salvador Allende, Carlos, no le pidió a Fidel Castro que se fuera. Pero el tema, para ir más o menos concluyendo, porque tenemos poco tiempo, el tema de la intervención castrista no va a terminar con el suicidio de Salvador Allende, quien se suicida con esta metralleta que le regala el propio Fidel Castro, dedicada, sino que también va a seguir durante el gobierno militar y Pinochet, en lo que uno más o menos podría decir ordenar, preparar los cuadros para la operación retorno. La operación retorno va armando a esos cuadros, va preparando, va entrenando a esos cuadros en los 70, en los 80, el año 1986 es el año en que es declarado el año decisivo. Es un año en donde se descubre toda una internación de armas, pero también es el año en que en septiembre del 86 se intenta asesinar a Pinochet. El año 85 ha aparecido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque Pinochet es un objetivo estratégico al cual hay que derribar. Nosotros tuvimos nuestro paso fundamental a la transición fue el año 1988 con el plebiscito del 5 de octubre. Bueno, en octubre del año 88 todavía se encontraban atentados terroristas y todavía se atentaban intenciones de atentar contra o impedir este ascenso a la democracia, lo cual otra vez tampoco van a terminar en los 90. Chile va a transitar a la democracia, se produce el cambio de mando el 11 de marzo de 1990 cuando asume el presidente Elwin. Y a partir de ese momento comienza una oleada de asaltos a bancos que van a quedar al descubierto, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con sus cuadros entrenados en Cuba, el que está participando ahí. Se atenta contra uno de los ex miembros de la Junta de Gobierno, se secuestra al hijo del diario El Mercurio, uno de los diarios más importantes del país, pero quizás lo más delicado, y con esto ya voy cerrando, lo más delicado que va a ocurrir es que se asesina al senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente, en abril de 1991. Un comando terrorista lo intercepta afuera, él dictaba clases en la Universidad Católica, lo intercepta y lo acribilla ahí en su automóvil. Ahora, se hacen las investigaciones, se toman detenidos, presos, decimos nosotros, se llevan presos a una cárcel de alta seguridad y un par de años después, en un operativo impresionante, un helicóptero se posa sobre esta cárcel de alta seguridad y 4 de estos participantes que actúan en el atentado a Jaime Guzmán salen en un canasto que se los lleva, adivinen dónde, a Cuba. Y recientemente a uno de ellos, no de estos que se fugan, pero uno de los que participa en este atentado está en Argentina. El gobierno chileno ha pedido la extradición y el gobierno argentino se la ha negado, generando una tensión. Entonces, para terminar, me hago la pregunta: ¿sigue habiendo una intervención castrista en Chile hoy? La respuesta, la verdad, que es difícil de contestar, especialmente en un mundo de redes interconectados. Sin embargo, Cuba sigue y seguirá presente en nuestro debate. Yo creo que ese papel que nos decía Carlos al comienzo de este rol geopolítico, estratégico que tiene la isla en el continente importante. Y a nosotros también, porque hoy y este año 2010, por ejemplo, nos llegó pequeños, pero nos llegaron unos refugiados que el gobierno chileno los ha recibido.
Entonces nos preocupa la política o la relación con el castrismo. No es una relación, Chile no tiene un papel protagónico en materia de política exterior, pero sí históricamente en estos 50 años sí nos ha determinado la política interna.